palabra en Jeremías 6:15. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los visite caerán, dice el Eterno. Si hay algo que tenemos que reconocer y dar gracias al Eterno, es que nuestros pensamientos son nuestros. Nuestros pensamientos nos pertenecen y solo el Eterno y nosotros conocemos lo que pensamos, sea bien o sea mal, sea pensamientos de bondad o sean pensamientos que son de crueldad. Entonces, lo importante es que están en lo secreto de nosotros y como dice la escritura, el Espíritu es el que escudriña esos pensamientos, es el que conoce esos pensamientos. E inclusive hay pensamientos que vienen a nuestra mente provenientes de la mala inclinación, provenientes de las malas cualidades, pero que no ejecutamos o que no llevamos a cabo acciones conforme a esos pensamientos porque al confrontarlos con la escritura nos damos cuenta de que es un camino que está equivocado. Pero sin embargo, si la otra persona se enterara de lo que nosotros estamos pensando, yo creo que fuera bastante difícil mantener una relación interpersonal con esas personas. Entonces, gracias a que el Eterno ha ocultado nuestros pensamientos en nosotros, en nuestro interior, y solo Él los conoce y los podemos corregir y podemos tomar los correctivos para eliminarlos y quitarlos de nuestra mente en el momento que se presentan, confrontándolos con la escritura, entonces es de mucho agradecerle al Eterno porque el Eterno no nos expone frente a las demás personas. Entonces, recuerdo inclusive que dice la escritura que el Eterno, el Mesías, conocía los pensamientos y las intenciones del corazón de las personas. Él sí tenía esa facultad por el rol que tenía, por su cercanía con el Eterno, por su trabajo espiritual, porque su Neshama era una Neshama diferente y cualquier cantidad de virtudes que el Mesías tenía que le permitía ver más allá del cuerpo físico y conocer las intenciones del corazón del hombre. No así nosotros. Entonces es una ventaja porque podemos estar frente a alguien y de alguna manera si viene un mal pensamiento lo podemos trabajar y esa persona nunca se entera de lo que estamos pensando. Sin embargo, hay personas, como en este caso que dice la escritura, creyentes, porque la palabra está dada a creyentes, a personas que están buscando un camino, a un pueblo fue dada la palabra, no fue dada a gentiles, no fue dada a personas que no tienen pacto, no fue dada a personas que no tienen una relación con el Señor. Primero tienes una relación con el Eterno y luego entonces recibes las instrucciones para caminar en ella. Entonces, la escritura en este caso nos dice, se han avergonzado hechos de ellos, se han avergonzado de haber hecho abominación, porque tanto en ese tiempo como ahora vemos personas que le hacen daño a otros, que son tan ligeros en ofender, que son tan ligeros en dañar a otros, sea porque grave o sea a un nivel moderado o inclusive a un nivel sencillo, pero que la otra persona estaba sensible en ese momento y la persona recibió una ofensa o se sintió ofendida o se sintió dañada o se sintió afectada. Y esta persona que agredió ni siquiera tiene la meditación o el momento reflexivo como para pensar dañé al otro, o como para pensar dije una palabra indebida, o pensar que la forma, el tono de voz que utilizó, la forma como se expresó hacia otra persona hizo que lo avergonzara, que lo humillara, que lo desvalorizara, le hizo sentir mal a la otra persona. Entonces, desde el lado de esta persona que daña, es como no tener la conciencia plena porque no medita, porque no busca, porque no se acerca al Eterno para que el Eterno le muestre. E inclusive dice la Escritura que decía el salmista, líbrame de mis errores, de aquellos que me son ocultos, dice la Escritura. Porque hay errores, hay actos que cometemos, palabras que podemos emitir en un momento, e inclusive miradas, gestos que pueden ser de humillación y de ofensa para otras personas, y no nos damos cuenta. Los errores van desde lo más leve hasta lo más grave, desde lo más simple, sencillo, hasta lo más fuerte, delicado, hasta aquellos que son de mayor exposición. Entonces, la escritura nos dice que
existe este tipo de personas dentro del pueblo del Eterno, personas que al no meditar van haciendo daño, van ofendiendo, van dañando y no se dan cuenta del daño que están haciendo. E inclusive ellos pueden estar tan ciegos, su falta de espiritualidad, que no se dan cuenta que sus acciones los están alejando del Eterno y también los está alejando de la gente cercana a ellos, porque ¿quién quiere estar con una persona o cerca de alguien que lo está dañando y que le está afectando? Entonces de allí el Eterno se pregunta, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? En este caso no estamos hablando de un error mínimo, estamos hablando de abominaciones, de iniquidades, de cosas fuertes y difíciles, y el Eterno les está reclamando. Este pueblo se ha avergonzado de lo que ha hecho, aún con el conocimiento, aún con profetas dentro del pueblo, aún con la palabra que está recibiendo. No se han sentado a meditar, no se han sentado a evaluar lo que hice está bien, está conforme a la escritura, tal vez hasta de forma obstinada, continúan en ese proceso o en esa situación que están teniendo sin darse cuenta que lo que están haciendo no va conforme a la voluntad del Eterno. Dice la escritura que no se avergonzaron de lo que hicieron, no piensan en el daño que están causando, no meditan en sus actos, simplemente se dejan llevar. E inclusive pueden haber personas en esta posición que son tan ligeros que dicen, bueno, ya sucedió, ya pasó y ya, y seguimos adelante. O mira, yo estoy haciendo esto, no, pero lo que pasa es que él piensa de que lo que está haciendo está, que lo que yo estoy haciendo está mal, pero no, yo estoy bien. O sea, es tan bajo el nivel espiritual, es tan bajo la conexión con el Eterno, que ya no escuchan la voz del Eterno. No son capaces de avergonzarse de lo que en un momento hicieron o de lo que todavía siguen haciendo y siguen procurando la situación. Bueno, fue un error, ya lo cometí y de alguna forma se van como justificando. Entonces, obviamente, estas personas, estos creyentes, se les dificulta poder crecer, porque si no hay una introspección, si no hay un momento de reflexión en tu vida, tú no vas a crecer. Y ese mismo falta de crecimiento no solo te va estancando en un nivel, sino que de allí vienes hacia abajo. Lo que pudiste haber alcanzado en un momento, si tú no creces en el camino del Señor, entonces vas disminuyendo. Los rabinos hablan acerca de que el crecimiento en el eterno, el crecimiento espiritual es como una escalera que está en constante movimiento, una escalera mecánica. Tú vas subiendo, 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 ella viene hacia abajo, tú vas hacia arriba, tú vas subiendo, subiendo, subiendo. Si tú te detienes, vienes hacia abajo. De esa misma forma es el nivel espiritual. Tú vas subiendo, subiendo, pero si tú te detienes, vas a venir hacia abajo. No solamente es que te vas a estancar y te vas a quedar en un nivel. Ahí puedes estar unos minutos, pero de ahí vas a seguir hacia abajo. Tu nivel espiritual va a descender. ¿Por qué? Porque dice la escritura que este tipo de personas que llamamos nosotros light, que llamamos ligeras, van de tropiezo en tropiezo, van de error en error, y ellas están pensando que lo que están haciendo está bien porque no confrontan lo que están haciendo con los principios en la palabra, con los valores que la palabra establece, sino que se van dejando llevar por lo que su alma o sus valores del mundo les están indicando, o lo que de pronto le enseñaron en sus hogares, o lo que de pronto sus propios pensamientos, las propias intenciones de su corazón se van guiando de esa forma, y en lugar de acercarse al Eterno, lo que se están es alejando. Entonces, es difícil que una persona pueda salir de esa situación y caiga, como dice en el Eterno, como dice el Eterno aquí en su palabra, se han avergonzado. No, porque si tú crees que tú estás bien, ¿cómo te avergüenzas de algo que tú crees que tú estás bien? Dice, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Es decir, no se han avergonzado porque para ellos está bien, no saben tener vergüenza. Entonces aquí viene la consecuencia de lo que el Señor dice. Caerán entre los que caigan. Cuando yo los visite, caerán. ¿Por qué van a caer? Porque vienen hacia abajo peldaño por peldaño.
Entonces, si la persona no se avergüenza, no sabe tener vergüenza, quiere decir que no le da pena lo que hizo, no le da pena lo que está diciendo, lo que está haciendo, no le da pena la posición que está, no le da pena acerca de las actitudes que está teniendo, no le importa la opinión de otros, porque puede ser que hayan personas cercanas, así como el pueblo tenía profetas que los exhortaban, que les decían, mira, este es el camino, volver a la senda antigua, este es el camino que el Eterno estableció, estos son los principios morales y éticos que el Eterno tiene establecido para su pueblo, pero se dejaron llevar por lo que el sistema terrenal les ofrecía o por lo que ellos en ese momento estaban viviendo, que sentían algún tipo de placer. Por cualquier otra situación, el tema es que ellos estaban siendo alejados de lo que el Señor, de lo que el Eterno les estaba estableciendo. Entonces por eso dice que caerán entre los que caigan, porque los valores que tenían no eran propios de la Escritura. Dice Ezequiel 43:11, si se avergonzare de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, su salida, sus entradas, y todas sus formas y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes. Hay un diseño, ¿verdad? Hay unas leyes, y dice más adelante, descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Pero es solo si se avergonzaren de lo que han hecho. Es si reflexionas, es si piensas, es si meditas todos los días en tu cama, como dice el salmista. En mi cama meditaré en mis actos y en mis pensamientos, dice el salmista. Entonces, si te avergüenzas de lo que hiciste, porque el Señor te va a mostrar. Cuando buscas al Señor, al Eterno, el Eterno te va a mostrar los errores que te son ocultos, porque el Eterno revela para que corrijas, para que cambies, para que mejores. Las situaciones que tú has vivido, las has vivido porque el Eterno quiere corregirte, quiere llevarte a un nivel mayor, a un nivel de, no solo de conocimiento, sino de entendimiento de Él y de acercamiento hacia Él. Por eso pasan los procesos, por eso pasan las situaciones, pero es necesario sentir vergüenza del error que hemos cometido para que luego el Eterno te muestre el diseño, te muestre cuáles son sus leyes, y no para que queden ahí, sino para que las guardes y las pongas por obra. Imagínate una persona que tú conoces, ha llegado a tu casa y de pronto tú dejaste tu casa cerrada y de pronto tú lo consigues dentro de tu casa porque él conoce todas las entradas, sabe por dónde podía entrar y él decide ir a robarte algo. Y de pronto tú llegas y lo sorprendes robándote. Esa persona, si tiene conciencia, ¿verdad? Y sabe que está haciendo mal, pero bueno, no lo pudo dominar y quería ese asunto que quería ir a robar a tu casa, va a sentir vergüenza de lo que está haciendo, va a sentir vergüenza del mal que está haciendo. Pero una persona que de pronto está eh, llevada, no le importa. Bueno, sí, ya me descubrió, ajá, ¿qué más voy a hacer? Me descubrió, o sea, que no siente esa vergüenza interna, que no le da pena. Bueno, lo máximo que puede pasar es que me deje de hablar. Lo máximo que puede pasar es que me saque de su casa. Lo máximo que puede pasar es tal cosa. Entonces es como no respetar y no valorar que que la otra persona te descubrió y no importarle esa vergüenza, no importarle lo que la otra persona pueda decir o lo que la otra persona puede hacer. Son esas personas como inconscientes, como les decía al principio, personas light. Bueno, sí, que si me ve, me ve, y si no me ve, bueno, no me vio, porque si se lo hubiera llevado no ha pasado nada. Entonces, es una actitud de una persona que no tiene vergüenza, de una persona que no le importa, que no tiene valores, que ya se dejó llevar por, por este sistema terrenal y como dicen los rabinos, este es el mundo, este es el sistema o esta es la generación de los sinvergüenzas, de que no les importa nada. Igual que en relaciones de pareja, de pronto las infidelidades, que se presentan infidelidades, los descubren y el hombre o la persona o la mujer dice, oye, bueno, ya ajá, me descubrió, ajá, ¿qué me voy a hacer?
O sea, no hay ese sentimiento de vergüenza, no hay ese sentimiento de culpa, no hay ese sentimiento por el daño que estás haciendo o por el daño que hiciste o por la situación errónea de la que caíste. Entonces, esa es la situación de esas personas de las que dice el Eterno, no se avergonzaron. Pero contrario a ello, como dice Ezequiel, si se avergonzare, el Eterno te va a hacer entender el diseño, el Eterno te va a tomar en sus brazos, el Eterno te va a enseñar, el Eterno te va a guardar, mientras pongas por obra su palabra y mientras guardes todo lo que el Eterno te muestre, producto de levantarte de esa caída. Entonces el Eterno te va a mostrar el camino cuando tú te avergüences cada día de las cosas que hacemos de forma incorrecta. Hoy hicimos algo, nos sentimos mal, no nos podemos inclusive presentar delante de su presencia porque nos avergüenza, porque nos da pena. Buscar su perdón, buscar su ayuda, buscar su presencia, y Él va a mostrar el camino para que podamos corregir y podamos caminar en santidad como Él lo demanda en este mundo y optar a entrar al mundo venidero y a su reino.